Sí, bienvenidos a la lección número 3 de redes locales. El día de hoy vamos a ver dos temas, lo que son los adaptadores de red y vamos a ver lo que son las topologías. Un adaptador, dice ahí, es el elemento que permite la comunicación entre dispositivos de una red informática. También se llaman tarjetas de red o NIC Network Interface Card. ¿Qué es un adaptador de red? Bueno, cuando ustedes van a conectar un cable, por ejemplo, pues no lo pueden conectar a donde caiga. La computadora tiene que tener o tendría que tener esa tecnología. Entonces, ustedes al momento de trabajar, lo que van a hacer es determinar qué tecnología quieren usar para así poder determinar el medio de transmisión. O sea, si por ejemplo alguien dice, voy a usar fibra óptica. Ah, muy bien. Pero, si vas a usar fibra óptica, entonces, ¿cuál es el detalle? Que tienes que tener un adaptador. Ese adaptador entonces es el que va a determinar cómo se va a conectar. Los adaptadores de red pueden ser para cable o para inalámbrico. Comenzamos por el más antiguo, que es el del token ring. El token ring fue el primer adaptador utilizado en una computadora para las redes porque utilizaba el cable coaxial. Entonces, si alguien, por ejemplo, quería conectar su computadora a una red, pues tenía que tener una tarjeta como esta conectada. Antes eran un poco más antiguas, pero bueno, ese es el detalle. Entonces, para poder trabajar, ustedes deben de razonar, entender de qué se trata. ¿Sale? Entonces, ustedes tienen la tarjeta de red y tienen el conector. Si no tienen el conector, pues no sirve. Si no tienen la tarjeta, pues no sirve. Entonces, actualmente esto pues obviamente ya no funciona, pero bueno, llegó a tener hasta una velocidad de 16 megabytes por segundo. O sea, esto es para un museo. Obviamente, ya es muy antiguo. Ya nadie utilizaría esa tecnología actualmente. ¿Sale? Muy bien. Y entonces, cuando ustedes iban a conectar varias computadoras, aparte del conector BNC, usábamos una T, que si ustedes imaginen que conectan la T aquí en la tarjeta y conectan el conector de un lado, queda otro lado para conectar otro cable o para conectar otro TBNC. Entonces, esa era la forma en la que se conectaban varios dispositivos. Bueno, esa es muy antigua. Actualmente, lo de hoy en día se llama Ethernet. Ethernet es el dispositivo de red que más se usa en la actualidad. Nosotros tenemos que pueden ponerle cables que van desde Cat2 hasta Cat7. Para esto, nosotros tenemos que tomar en consideración que hay un estándar. Un estándar es una forma en la que los fabricantes se aseguran que todos se puedan comunicar. El estándar 802.3 de la IEEE. La IEEE, o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, es una dependencia del gobierno americano que se encarga de controlar todos los estándares de telecomunicaciones. Entonces, en el caso del token ring tenía el 802.5, pero en el caso de hoy en día el Ethernet tiene el 802.3, pero ojo, va a haber muchos estándares, ustedes los van a estar viendo y conforme avancemos veremos incluso sus características. No es lo mismo el 802.3Y que el 802.3AQ. Cambia por la velocidad y la distancia. Entonces, ese es el detalle. Ustedes para poder trabajar, lo que tienen que entender es que el puerto que ya traen atrás la mayoría de las computadoras, esto es el puerto Ethernet. Para poder conectar un cable, necesitan ponerle un conector RJ45. El conector RJ45 es el que sirve de enlace entre la computadora y el cable. Entonces, hace ratito, veíamos aquí que este era token ring y el conector BNC. Bueno, pues aquí tenemos un Ethernet y nuestros conectores RJ45. Si tienen un cable de red, eso
es entonces un conector, lo que tiene en los extremos, para poderse conectar con el módem, con un switch o con otro dispositivo. ¿Sale? Bueno, luego tenemos el de fibra óptica o transceptor. El transceptor de fibra óptica o SFP es un transceptor que también es exactamente lo mismo, pero especialmente diseñado para lo que sería la fibra óptica. Ustedes, si quisieran conectar, obviamente, una computadora con fibra óptica, pues necesitan tener una tarjeta como esta de transceptor, una tarjeta SFP, y su fibra óptica tendría que tener los conectores. Entonces, cada uno tiene su propio elemento, excepto lo que es el inalámbrico. Wireless es la traducción literal de inalámbrico al español. Dice, también denominado Wi-Fi, es un estándar de comunicación que no utiliza un medio físico de transmisión como cables para comunicarse en una red local. Actualmente no todos los dispositivos de red incluyen este adaptador, solo algunos dispositivos como laptops, netbooks, tablets, smartphones, etc. Pero, pues nosotros podríamos comprar alguno para ponérselo. Si tengo una laptop y se me quema la tarjeta de red, a veces comprarla y ponérsela es muy difícil. Cuando ustedes pueden ir a comprarse una tarjeta USB inalámbrica y se la instalan al puerto y listo, ya tienen internet otra vez. Entonces, nosotros tenemos aquí que tanto el transceptor como la conexión wireless son elementos que hoy en día, pues digámoslo así, estamos trabajando mucho, estamos encontrando en muchos lugares porque ya es más moderno. Hace 10 años ustedes hablaban de esto y pues ¿quién tenía una tarjeta de red? Pues casi nadie. Entonces hoy en día esto va siendo más común. El de la fibra óptica todavía no, pero ya es muy común también, Entonces, bueno, cuando ustedes van a trabajar, tenemos que los adaptadores dependen del cable o de la forma de transmisión. Token ring es con cable coaxial, Ethernet es con cable UTP, el transceptor o SFP es con fibra y wireless es inalámbrico. Muy bien. Para poder continuar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permítanme. Y entonces, uno de los puntos más importantes que muy pocas veces vemos es la topología. La topología es la forma física en la que están conectados los nodos o dispositivos de una red. La topología depende del medio usado para transmitir la información. Por lo tanto, no todas las topologías se pueden crear con el mismo elemento. Entonces, una topología, por ejemplo, de bus, no es igual que una topología de estrella, ni una de anillo con una de árbol. Entonces, ese es el detalle. Cuando ustedes van a trabajar, la topología determina la forma. Entonces tenemos topología punto a punto. Es cuando conectan dos cosas directamente. Esta se puede crear con cualquiera de los medios de transmisión. Podría ser con cable o podría ser inalámbrica. ¿Sale? Entonces no hay mayor problema para poder trabajar. ¿Sale pues, chicos? Entonces, repito, aquí el detalle estaría en que ustedes entiendan que cada elemento es cómo se conecta. Entre dos computadoras, pues no hay mayor problema. Cuando es una topología de bus, ahí por ejemplo ya no lo podría conectar yo con cable UTP, porque un cable UTP no lo puedo conectar físicamente así. Pero esto lo puedo usar con la de megacable, por ejemplo. ¿Qué tipo de cable utilizan el megacable? Supónganse que este cable de medio es el del poste, y luego los otros son los que van a sus casas. Es el cable coaxial, exactamente. Entonces, ese solo podría ser con el cable coaxial. Lo mismo tendría que ser la topología de anillo. Esa es una de las más antiguas del mundo. Entonces, la topología de anillo hoy en día básicamente es obsoleta. ¿Por qué? Pues porque realmente es una red cerrada nada más para miembros. Entonces, hoy en día ya no es tan práctico. Por eso es que no funciona. Y también se hace con cable coaxial. Después evolucionamos hacia lo que es hoy en día realmente la computación,
que es la topología de estrella. Cuando ustedes van a trabajar la topología de estrella, se refiere a un punto central donde ustedes conectan todos los equipos. Eso generalmente se llama hub, bueno, antes se llamaba hub, ahora se le llama switch. Un switch es ese dispositivo que ustedes recordarán, en la escuela teníamos ahí para interconectar. Ajá. Y entonces, cuando ustedes quieren conectar varias máquinas, lo podrían hacer a través de ese switch. También el módem, de hecho, podría funcionar como un switch. Los switch más comunes pueden tener 4, 8, 16, 24, hasta 32 y 48 puertos. Cuando ustedes van a trabajar con un switch, ese switch o hub es un concentrador que tiene como función, ojo, compartir e interconectar la señal de una red local. Entonces, realmente cuando ustedes van a trabajar, un switch tiene una entrada y puede tener muchas salidas dependiendo de la cantidad de puertos. Entonces, eso es más o menos lo que pasa en los cibers, lo que pasa en las escuelas, lo que pasa en todos lados. Para comprar un switch, ustedes deben de saber la cantidad de puertos e incluso la marca. Las dos marcas más populares del mundo son Cisco, que es la más buena, y luego tenemos su filial Linksys. Linksys es como que la marca más baratita, pero hay otras que se llaman TP-Link y cosas así. Entonces, eso es una topología de estrella. Tenemos la topología de malla. La topología de malla no se puede hacer con cables. ¿Por qué? Porque la topología de malla, para poderse realizar, requiere que todos los dispositivos estén interconectados entre sí. Entonces, la única forma en la que todos se pueden comunicar con todos es a través de lo inalámbrico. Imagínense que una computadora tuviera todos esos cables. Vean el caso del lado izquierdo, la imagen del lado izquierdo de medio. ¿Cuántos cables tendría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces no puede ser. Obviamente no puede ser. ¿Sale pues? Ese sería el detalle. Entonces, para poder trabajar, que esa es la parte importante, esta es una de las topologías más recurrentes hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día ya todo se puede comunicar con todo. Eso es una topología de malla. Entonces, la topología de malla sería muy poco probable hacerla con cable. Y para terminar, tenemos la topología jerárquica o de árbol, que es más o menos así como funciona en la mayoría de las empresas, incluso en la escuela, así es como funciona nuestra red. Ustedes tienen entonces que hay un punto principal y de ese se pueden poner otros dos puntos o nodos o tres, que sería como tener un módem y luego conectar un switch y otro switch. El punto central es la base. Si ese punto, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Se desconecta, pues ya no dejaría comunicarse la red izquierda con la red derecha. Entonces, la topología de árbol tiene una jerarquía de arriba hacia abajo. ¿Sale? Esas son las topologías, es la forma en la que se conecta la red. Ustedes, cada que conectan un dispositivo, está entrando en una topología, sin importar que sea su pantalla, su lab, todo eso queda en una categoría. ¿Sale? Bueno, la siguiente vamos a terminar de ver los conceptos básicos, vamos a ver lo que son los protocolos y el sistema operativo, para poder terminar esta primera unidad o esta primera semana. Muy bien, chicos, pues bueno, nos vemos en la siguiente clase.